Que toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús Adonai, ese Dios todopoderoso que se ha manifestado, ese Dios inmanente, Dios trascendente que se muestra, se da a conocer con el propósito de que lo conozcamos, con el propósito de que le rindamos la adoración, el tributo, la honra, la gloria, la alabanza que solamente su nombre merece. Y el día de hoy estaremos viendo este precioso atributo que Jesús, Yeshua, es Dios encarnado. Vamos a ver los versículos de la segunda carta de Juan, capítulo 1, del 4 al 8. Son los versículos que vamos a estar viendo. Vamos a repetir dos de ellos, los dos últimos. Y bueno, vamos a ver qué contexto nos da la escritura acerca de este atributo de Jesús, que es Dios encarnado. También podemos verlo como Emmanuel, ¿se acuerdan? Es el Dios que se hace carne para vivir con nosotros, para estar en su pueblo. Ya no está solamente en, como veíamos ahí en los devocionales que estamos mandando diariamente, ya no va a estar solamente en su templo donde él se encontraba, que le hizo Salomón, que le edificó Salomón, ya no va a estar solamente en el arca de la alianza, por eso el arca de la alianza desconocemos dónde se encuentra, ¿verdad? No sabemos dónde está, sabemos que el arca de la alianza era simplemente un símbolo, pero la verdadera arca es nuestro Señor Jesús, el verdadero templo es nuestro Señor Yeshua, Él es el arca, Él es el templo, entonces Él es el Dios encarnado y se encarnó para vivir dentro de su pueblo, dentro de sus hijos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios. Lo que estoy viviendo en esta carne, en este cuerpo mortal, Él me lo permite para vivir en su fe. ¿Cuál es esa fe? Pues predicar su nombre, compartir su nombre, su doctrina, la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y como cantábamos hace rato en las alabanzas, Cristo es el Señor. Cristo es Yahvé encarnado. Cristo es ese Dios inmanente, ese Dios trascendente, ¿verdad? Que habita en su pueblo. Y para ello se encarnó. Se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesús para poder pagar ese precio que era la destitución del conocimiento, de la presencia de su nombre, de estar lejos de la vida eterna, que es el conocimiento de Él, y entonces no lo conocíamos. No lo conocíamos porque estábamos en tinieblas, pero Él llega y aparta esas tinieblas y ahora es luz. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, esa luz admirable que es Él, que es su nombre, para que nosotros proclamemos, compartamos, anunciemos sus virtudes, sus atributos, sus características, con el propósito de que todas las naciones, todos los pueblos, toda rodilla se doble delante de nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos a proclamar estos versos del 4 al 8 de la segunda carta de Juan, capítulo primero, y dice la palabra de nuestro Señor. En gran manera me regocijé porque he hallado de entre tus hijos a algunos que caminan en la verdad, según el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Acuérdense que estamos ya en la segunda carta de Juan. En la primera carta ya nos había explicado, en este caso, nuestro amado pastor Juan,
¿verdad? Nos había explicado en Primera de Juan, capítulo 3, verso 23, cuál es ese mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo. Y por eso nos deja este mandamiento, por eso dice, no estoy dando un mandamiento diferente, no es un mandamiento distinto. Y a veces podemos pensar, bueno, es que ese mandamiento se dio en el Nuevo Testamento. Platicaba con una persona, ¿verdad? Y me decía, el Antiguo Testamento no tiene razón de ser, ya quedó abrogado, ya no tiene razón de ser, ya no es una cuestión, ya no es un dogma para creer o para poder observarlo. No, mis hermanos, la palabra de Dios es una, es completa, es perfecta, es total y tiene vigencia siempre, porque dice, tu palabra no pasará, es eterna. Podrán pasar los cielos, podrá pasar la tierra, podrá pasar el sol, la luna, las estrellas, pero tu palabra permanece para siempre. ¿Por qué? Porque esa palabra es nuestro Señor Jesús. Y entonces vemos cuál es ese mandamiento que está desde el Antiguo Testamento, que podemos ver, por ejemplo, en Isaías 43:7, en Jeremías, podemos verlo en todos los profetas prácticamente, mis hermanos, mayores, menores, podemos verlos en los libros sapiensales como los Salmos, podemos verlo en Cantar de los Cantares, etcétera, ¿verdad? En Proverbios, vemos cómo nuestro Señor Jesús se manifiesta y el mandamiento siempre es el mismo: honrar su nombre. Tajantemente lo describe, por ejemplo, en Malaquías, ¿se acuerdan? En Malaquías capítulo 2, prácticamente todo Malaquías, pero bueno, en Malaquías capítulo 2 es muy, muy expreso esta situación del mandamiento de honrar y glorificar el nombre. Pero prácticamente podemos ver en toda la palabra cómo se habla del nombre, cómo el nombre es la esencia de quién es Él y toda la honra, la alabanza, la gloria debe darse precisamente al nombre. ¿Por qué? Porque el nombre describe quién es Él. Eso es lo que perdimos, mis hermanos, el conocimiento de quién es Él, el conocimiento de gozarnos en su presencia, en sus características, en sus virtudes, en sus atributos. Eso fue lo que se perdió con el pecado y eso es lo que vino a restaurar nuestro Señor Jesús. Por eso ese es el mandamiento. Y el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Yahvé uno es. Es lo que cantábamos también hace ratito en esta alabanza que se denomina Shema, que es el Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Se acuerdan? Shema Israel, escucha Israel. ¿Y cuál es el mandamiento? Yahvé uno es. Ese es el mandamiento, mis hermanos, que nosotros entendamos y que comprendamos, como dice en Efesios 4, los versículos del 4 al 6, principalmente el 5, que dice un Señor. Tenemos un solo Señor, un solo Dios y Padre, un espíritu, un bautismo, una fe, una esperanza o una confianza. ¿Por qué? Porque hay un Señor, un solo Señor. Yahvé uno es, Yeshua uno es, ese es nuestro Señor. Vamos a desarrollar ahora cada uno de estos versículos, pero vamos a ver como contexto para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos al Evangelio de Juan y vamos a ver dos versículos principalmente, el 1, capítulo 1, verso 1 y verso 14. El versículo 1, recordemos, nos habla de que en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y luego la declaración expresa: Dios era el Logos. Es decir, Dios es ese Logos que ya estaba desde el principio. Quien está desde el principio es el Logos. Y luego saltamos al verso 14, que es muy expreso y nos dice, y el Logos, ese Dios que estaba en el principio, ¿verdad? Desde un principio, ese Yahvé que es eterno, dice, se hizo carne. Pero no solamente eso, hay un propósito específico, dice, tabernaculizó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros, no refiriéndose al templo como veíamos,
¿Se acuerdan que en Ageo 2, por ejemplo, nos dice, y la gloria de postrera, ¿verdad? Del segundo templo o del siguiente templo, que es nuestro Señor Jesús, es mayor que la gloria del primer templo. Entonces, ¿qué es tabernaculizar? Que Él pone su tabernáculo, su morada para vivir en nosotros. Eso es lo que nos dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Inclusive hasta el 21, porque nos dice, yo no desprecio la gracia, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque si fuera por obras, pues entonces en balde murió nuestro Señor Jesús. Ese Señor, ese Dios, ese Yahvé que creó todo, ese Logos se hace carne, tabernaculiza entre nosotros para poner su morada entre nosotros y hay algo hermoso aquí, fíjense, nosotros contemplamos su gloria. ¿Qué es la gloria? Su nombre, sus atributos, sus virtudes, su esencia, toda su majestuosidad. ¿Quién es Él? Por eso dice gloria como del unigénito del Padre. ¿Se acuerdan que otra traducción, también muy ad hoc, muy exacta, es como el único Dios Padre o el único Dios que es el Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese logos que se hizo carne, ese logos que tabernaculizó entre nosotros, ese logos del cual pudimos contemplar su gloria, es esa gloria que Él tiene como el unigénito del Padre, es decir, como el único Dios que se llama Padre, que es lo que dice precisamente, ¿se acuerdan? Segunda de Corintios también, o Efesios 4, etcétera, que nos dice un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor. Él está lleno de gracia, pero también está lleno de verdad, dice este verso 14. Y recordemos que la gracia, ya nos ha enseñado nuestro Señor que su gracia es su poder. Gracia sobre gracia, su poder, su Shem, ¿se acuerdan? En hebreo, su nombre, sus atributos, gracia sobre gracia, gracia por gracia, es decir, atributo por atributo, Él nos va sepultando en el conocimiento de su nombre para que nosotros podamos rendirle esa alabanza, esa honra, esa gloria suprema que solamente Él merece. ¿Por qué es suprema? Porque no es lo que yo le canto, lo que sale de mi corazón, porque me nació a mí y se me ocurrió. No, mis hermanos, es que Él pone su palabra, Él pone sus atributos en nosotros y entonces esa alabanza suprema que sale de nuestros labios ya no es nuestra, es Cristo viviendo en mí y lo que Él pone son los atributos de su nombre. Por eso es una suprema alabanza. Cuando yo le canto lo que yo quiero, yo le digo, Dios, yo te quiero mucho porque tú eres bonito para mí, eres un diosito bonito, eso es algo que sale de mi corazón, es algo muy hermoso, es algo muy romántico tal vez, es algo muy paternal, es algo muy lo que ustedes quieran, pero mis hermanos, la alabanza suprema es cuando yo, por la acción de su Espíritu Santo, le puedo decir, tú eres Dios encarnado. Tú eres Elohim, tú eres el Shaddai. Es esa alabanza suprema. No es algo propio, no es algo mío, no es algo que yo quiero hacer o que yo puedo hacer, porque es Él quien pone el querer, es Él el quien pone el hacer, porque esa es su voluntad, ese es su propósito. Vamos a empezar con el primer versículo que estamos comentando. Recuerden del 4 al 8. Vamos a comenzar con el verso 4. Y dice la segunda carta de Juan, capítulo primero. En gran manera me regocijé porque he hallado, o sea, he encontrado o me he topado frente a frente, sería otra traducción, de entre tus hijos a algunos que caminan en la verdad. Hay algo muy triste aquí. Fíjense, hay un gran gozo, pero fíjense por qué dice, de entre tus hijos, no dice que todos caminan en la verdad. Eso es lo triste. Pero, sin embargo, hay un gran motivo de gozo
para nuestro amado pastor Juan en este caso. ¿Por qué? Porque dice, algunos caminan en la verdad, no todos, desafortunadamente, no todos, desgraciadamente, pero algunos caminan en la verdad. ¿Cómo caminan en la verdad? Dice, según el mandamiento que recibimos del Padre. Ya lo habíamos visto, primera de Juan 3:23, que creamos en el nombre. Primera de Juan 5:20. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios, Jesucristo es la vida eterna. Por eso está partiendo Juan de esa situación. Él ya le ha hablado a su comunidad y le dice, me da mucho gozo, un gozo supremo, porque sé que algunos ya están caminando en la verdad. Pero su corazón seguramente es un corazón triste, mis hermanos. Es un corazón compungido, es un corazón dolido. ¿Por qué? Porque él no puede decir aún, todos caminan en la verdad, solamente algunos. Y eso es muy triste, mis hermanos. A la vez es un motivo de gozo supremo, pero a la vez es una tristeza infinita. ¿Por qué? Porque no todos caminan en la verdad. Vamos a ver cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesús nos revela su nombre. Nos revela su nombre con ese propósito, que caminemos en la verdad, que caminemos en Él, sobre Él. Estamos comprendiendo. Acuérdense, Él tabernaculiza en nosotros. Entonces caminamos en su verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la vida es conocerlo a Él. Eso es el propósito, mis hermanos. Que entendamos quién es Él. Vamos a ver qué nos dice en el contexto. Vamos a ver completo ahorita lo que comentábamos de Juan en el capítulo 1. Vamos a ver de los versos 1 al 18. Dice la palabra, en principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios. Le puse aquí yo entre paréntesis Yahvé, que es el tetragramatón, y Dios, o sea, Yahvé, era el Logos. No lo estoy poniendo al azar en esta traducción, la Biblia textual 4, mis hermanos, no lo dice lo que está entre paréntesis, pero podemos ver otras traducciones, ¿verdad? Judeocristianas, por ejemplo, la traducción Kadosh o la nueva versión purificada, y ahí dice textualmente Yahvé, ¿sale? Dice Yahvé, o sea, se está refiriendo no a Dios, como luego nos pintan en otras religiones, que hay un Dios, ¿verdad? Que es Padre, y luego el Dios chiquito, que es el hijito, y es Jesucito, ¿no? Como un Dios pequeñito, que lo pintan. No, mis hermanos, no se está hablando de eso. Se está hablando del gran yo soy, Yahvé, ¿sale? Este, dice, estaba en el principio ante Dios, o sea, ante Yahvé. Pero ¿qué es lo primordial aquí? ¿Cuál es la verdad, mis hermanos? Que ese logos es Yahvé y que Yahvé es ese logos que ya estaba desde el principio. Y ya vimos que en el verso 14 nos dice que ese logos se encarnó y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora vamos a ver qué más dice. Dice, todo existió por él. Todo existió por él. Estamos recordando aquí el Génesis. Recuerden que el capítulo 1 de Juan es un preámbulo de lo que sucede en el Génesis. Aquí en griego aparece el logos, la palabra que a veces se traduce en otras traducciones de la Biblia como palabra o como verbo, es logos, pero es logos lo que debemos de entender, mis hermanos. No es nada más una palabra, no es nada más un verbo, es el logos. ¿Por qué es tan importante que veamos el idioma en el que fue escrito la Biblia? En el griego, en este caso, el Evangelio de Juan. Porque, mis hermanos, Génesis fue escrito en hebreo y en hebreo habla del Dabar y el Dabar es quien creó todo. Acuérdense que el Dabar es el dicho, es el intelecto, es la palabra actuando en acción, es el logos del Nuevo Testamento en griego. El Dabar de Dios es el dicho hecho, es decir, Dios dice haciendo o cuando hace algo lo hace diciendo. Es el mismo logos, es el creador de todo, mis hermanos, y es Yahvé. Está presentado Yahvé en el Génesis. Aquí volvemos a repetir, si nosotros vemos en el griego, se está refiriendo al Yahvé del Antiguo Testamento, es el mismo. Ese Yahvé es el Logos,
¿Sale? Por eso les hago esta aclaración. Todo existió por Él y sin Él nada de cuanto existe existió. ¿Cómo sucedió esto? Fíjense, el siguiente versículo, el 3, nos explica, en Él había vida. ¿Por qué pudo crear todo y darle vida a todo? Porque en Él está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Estamos comprendiendo. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a ubicarnos en el Génesis, mis hermanos. Fíjense, la vida era la luz de los hombres, la vida, el conocimiento, el resplandor. Es la oración sacerdotal, si se están dando cuenta. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, Yahvé alce su rostro sobre ti. ¿Por qué pone su rostro o nos sepulta en su rostro? ¿Por qué nos irradia o nos ilumina con su rostro, mis hermanos? Porque Él es la luz de los hombres, es el conocimiento. Ahí estaba el conocimiento de quién es Él, pero no un conocimiento vano, no un conocimiento humano, porque acuérdense que también estaba el conocimiento, el árbol del conocimiento, y es el árbol del bien y del mal. Dios no quiere que conozcamos por conocer. Dios no quiere que sepamos su nombre para saber. Dios nos da a conocer su nombre, mis hermanos, para que lo adoremos y lo glorifiquemos, porque el conocimiento es lo que nos perdió. Estamos comprendiendo el conocimiento humano, el conocimiento vano, el conocimiento para mi vientre. Estamos comprendiendo. Vean las ofrendas que ofrecieron Caín y Abel. Caín ofreció lo mejor que tenía, sus obras. Abel, que ofreció un cordero, no era de él. ¿Sí me estoy explicando? O sea, esa ofrenda que está ofrendando, que está dando, es la suprema alabanza. ¿Quién es el cordero, mis hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vio Yahvé. Por eso la ofrenda de Abel le agradó, la de Caín no. ¿Pero por qué? Si le estaba dando lo mejor. Porque Dios no quiere lo mejor, Dios quiere lo supremo, y lo supremo es su nombre, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Por eso dice, en Él había la vida era la luz de los hombres, ahí estaba el conocimiento de quién es Dios, pero se perdió. ¿Por qué, mis hermanos? Por nosotros, por nuestro egoísmo, por el Evangelio de la Prosperidad, ¿se dan cuenta? Ya desde ahí estaba el Evangelio de la Prosperidad. ¿Quién lo estaba predicando? ¿Quién se lo predicó a Adán? ¿Quién se lo predicó a Eva? Bueno, primero a Eva y luego ¿quién se lo predicó a Adán, verdad? La serpiente, mis hermanos. Le estaba predicando un evangelio diferente al que Yahvé había establecido. Estamos comprendiendo. ¿Por qué les comento esto? Ahorita vamos a ver, en el desarrollo de los demás versículos, vamos a ver que predicar un evangelio diferente es anticrístico. Predicar el evangelio de la prosperidad, mis hermanos, es anticrístico. Recordemos la tentación de Jesús o las tentaciones de Jesús. Satanás estaba predicando nuevamente a Jesús, imagínense, con el salmo diciéndole, tú tírate porque está ordenado que sus ángeles van a venir. Y no solamente eso, van a evitar que tu pie tropiece. Evangelio de prosperidad. Nada más para nosotros. Pero Jesús en todo le contestó, pero escrito está. ¿Cuál es el sentido correcto de la escritura? ¿Cuál es el sentido correcto de su palabra, de su logos, de su dabar? ¿Cuál es el sentido correcto, mis hermanos? El conocimiento de su nombre para adorar, para glorificar, para reconocerlo a Él. ¿Estamos comprendiendo? En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla no pudo extinguirla, es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que, ¿cuál es el propósito? Fíjense, ¿cuál es el propósito de predicar? ¿Cuál es el propósito de evangelizar? ¿Cuál es el propósito de discipular? ¿Cuál es el propósito de compartir su palabra, mis hermanos, su nombre? Fíjense,
que todos creyeran por medio de él. ¿Cuál es el propósito de Juan? No es que crean en Juan, es que todos creyeran por medio de él en aquel que es la luz. Por eso dice, no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. ¿Cuál es el propósito de Juan, mis hermanos? El propósito de Juan no es llevar gente para que se bautice con él, para que se congregue con él. Es llevar gente a los pies de Cristo para que crean en él, porque la luz no es Juan, no es el pastor, no es la congregación, la luz es Cristo, estamos comprendiendo. Luz verdadera dice que al venir al mundo, alumbra a todo hombre, estaba en el mundo se hizo por él, pero el mundo, ¿qué dice? No lo conoció. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no se predica su nombre, mis hermanos. No se predica su nombre. A lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo. Ya está hablando aquí de Jesús, observen. Vino a lo suyo. ¿A qué? A dar a conocer y manifestar su nombre. Juan 17, todo completo, pero específicamente versículos del 4 al 6 y expresamente versículo 6. Vino a manifestar su nombre, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Y ahí entra la gracia para los gentiles, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, no estamos inventando nada nuevo, mis hermanos. El mandamiento que está desde el principio, fíjense, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántas veces nos envuelven con doctrinas de que todos somos hijos de Dios? Todos. No, mis hermanos. Estaba viendo en la mañana Josué, capítulo 1, un comentario que hacían unas personas y dicen, es que siempre vemos Josué 1, verso 9, ¿no? Dios va a estar contigo, tú esfuérzate, sé valiente porque Dios va a estar ahí siempre contigo. Dice, pero le quitamos el versículo 7 y 8. Y el versículo 7 y 8, pues habla de que guardemos y escuchemos la palabra. Pero mis hermanos, no es nada más ver el versículo 7 y el 8, porque si no nos quedamos en las obras. Yo guardo las obras, yo hago las obras, yo guardo la palabra. Vean lo que dice desde el versículo 1, la promesa de Dios, mis hermanos, la promesa. Estamos dejando a Dios fuera. Yo no digo que no sea importante cumplir la palabra, pero si yo cumplo la palabra por mis fuerzas, pues entonces soy Caín. Estamos comprendiendo. Pero si creo en sus promesas, por eso es por fe, entonces soy Abel, mis hermanos, porque hay una ofrenda agradable a sus ojos. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad, a los que se refiere Jesús en el capítulo 4 de Juan. Esos adoradores ya están aquí, son los que está buscando el Padre. ¿Por qué? Porque ya está aquí el Cristo, que es Él, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Yahvé se encarna y pone su tabernáculo en nosotros y contemplamos su gloria. ¿Cuál es el objetivo de que Él ponga su tabernáculo en nosotros, que habite en nosotros? Vean, para que contemplemos su gloria, su rostro. Nos dice nuestro amado pastor Pablo, vean el rostro de Cristo, toda la gloria de Yahvé en el rostro de Cristo, todos sus atributos. Gloria como del unigénito del Padre, decíamos, o el único Dios verdadero que es el Padre, lleno de gracia, poder, atributos de su nombre y de verdad. Juan testifica. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan nos representa a nosotros, mis hermanos, nos guía a nosotros. Fíjense, testificamos acerca de él y clamamos diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
Predicamos a Cristo eterno, el Cristo encarnado, Jesús eterno, Yahvé, de su plenitud, fíjense, de su plenitud. ¿Cuál es su plenitud o qué es su plenitud? Toda la autoridad me ha sido dada, dice Jesús, Mateo 28, 10, desde el 16, inclusive véanlo, 18, etcétera. Véanlo, mis hermanos. Toda la autoridad me fue dada, todo el poder. ¿Cuál es la plenitud? Su nombre, sus atributos. Gracia tras gracia, atributo tras atributo, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero fíjense, la gracia y la verdad son realidad, o sea, son verdaderas en Cristo Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Nadie ha visto jamás a Dios, o sea, a Yahvé. El unigénito Dios, que es Yahvé, el que está en el seno del Padre, ¿se acuerdan el atributo que estamos viendo? Anishem, Kerub, Yu, ¿sí? Su nombre está en él, en las entrañas de él. Él lo explica o lo explicó, él lo manifestó. Jesús vino a eso, mis hermanos, a mostrar su nombre, a darnos a conocer su nombre. Vamos al versículo 5. Él revela su nombre para que nos amemos unos a otros. ¿Cómo demuestro el amor a mis hermanos? Poniendo su nombre, el nombre de mi Señor, sobre ellos, para que Él los bendiga. Y en la medida en que Él los bendice, entonces nosotros podemos darle, y ellos podrán darle, adoración suprema, alabanza suprema, su nombre. Ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a amarnos unos a otros. ¿Cómo? Bueno, pues vamos al capítulo 15 de Juan, versos del 12 al 27. ¿Qué es lo que nos declara nuestro Señor Jesús, Dios encarnado? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, fíjense, si hacéis lo que yo os mando. Porque siempre nada más decimos, es que Jesús ya nos hizo sus amigos, pero le cortamos la segunda parte, mis hermanos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, si no hago lo que Él manda, mis hermanos, no soy su amigo, soy su enemigo. ¿Estamos comprendiendo? Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor. No sabemos porque no conocemos. Pero dice, les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, no dice, todas las cosas que yo veo que hace el Padre, les dije cómo las hagan para que ustedes las hagan igual. No dice eso, mis hermanos. Fíjense, todo lo que escuché, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que escucha en el cielo, mis hermanos? Pues váyanse a Isaías 6. Santo, santo, santo es el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad se está pronunciando su nombre y se está dando honra, gloria, alabanza y tributo a su nombre. Todos esos atributos, todas esas cosas son las que nos da a conocer. Pero no nos creamos muy. Fíjense, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí. No es que tú hayas decidido aceptar a Cristo, mi hermano. Él te eligió. Romanos 8, 28 al 30. Nos llamó, nos eligió, nos predestinó, nos declaró justos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque alguien puso su nombre sobre nosotros. Vean lo que dice la parte final del verso 30 de Romanos 8. Fuimos glorificados. Alguien puso su nombre sobre nosotros y por eso fuimos llamados. No lo escogimos nosotros. Él nos llamó. Pero fíjate, los elegí y los puse para que vayáis y produzcáis fruto. Es el Salmo 67, mis hermanos. Que la tierra produzca su fruto. Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. ¿Qué le vamos a pedir al Padre, mis hermanos? Pues más hermanos,
para que podamos compartirles el nombre y poner el nombre sobre ellos. Esa es la petición que le hacemos. Y una vez teniendo a esos hermanos, pues lo que hacemos es decirle, Padre, Jesús, Yeshua, dame atributos para que yo pueda seguir poniendo esos atributos sobre mis hermanos todos los días. Ese es el Padre nuestro, mis hermanos. Santificado sea tu nombre. ¿Ya se fijaron? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. Adoración a tu nombre, que se haga también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Yo soy el pan vivo. Dame cada día un atributo de tu nombre, Señor. ¿Para qué? Para comérmelo y ponerlo encima de mis hermanos. Ese es el bautismo, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Todo lo que pidamos al Padre en mi nombre. Señor, te pido que me saque la lotería. ¿Dónde dice eso? Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo amo a mi hermano? Poniéndole un atributo todos los días encima. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Ay, este cuate pone los atributos. Ay, nada más se la pasa hablando de Jesús y de su nombre. Es que no saben hablar de otra cosa. Por eso te aborrece el mundo, mis hermanos. Pero háblale de que le va a ir bonito. Háblale de la bendición, cómo van a ser bendecidos sus hijos, su esposa, su esposo, su trabajo, y tienes toda su atención, mi hermano. Háblale de un atributo, Ben, Elohim, y te va a decir, ¿esto qué? ¿Cómo en hebreo? ¿Cómo en griego? ¿Eso qué significa? El mundo aborrece, porque Jesús es aborrecido, mi hermano. Estamos comprendiendo. Acordaos de la palabra que yo os dije, un esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Si hay alguien que guarda el atributo que le das, mi hermano, no están guardando lo que yo les doy, están guardando lo que nuestro Señor Jesús Yeshua les está dando directamente a ustedes, porque no me lo dio a mí para mí, ni te lo da a ti para ti solito, te lo da y nos lo da su atributo para que lo pongamos y amemos a nuestros hermanos poniendo su atributo sobre ellos. ¿Estamos comprendiendo? Estas cosas os harán, otra vez, por causa de mi nombre. ¿Por qué? Lo explica. Porque no han conocido al que me envió. No conocen al Padre. No conocen quién es el Padre. Acuérdense que estamos en el capítulo 15 de Juan. En el capítulo 14 ya explicó Jesús, sobre todo en el verso 6. ¿Se acuerdan de ese quiasmo que habíamos visto? Ese quiasmo doble que vimos en el sermón pasado. Jesús es el Padre. Ahí están los dos quiasmos. Véanlos, órenlos, repásenlos, mis hermanos, compártanlo. Esos dos quiasmos del verso 6, Juan 14. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Fíjense, pecado. ¿Qué es el pecado? No creer quién es Él. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya no me puedes decir, no puedo creer. Ya te dieron la palabra para que creas. Pero no es lo que tú quieres. No es evangelio de prosperidad. Es su evangelio de Él. Es la verdad, mis hermanos. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Estamos comprendiendo esto. Si tú aborreces el atributo de quién es Jesús, si tú aborreces quién es Jesús, pues nunca vas a entender que Él es el Padre. Vas a seguir con tus doctrinas. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, o sea, si no les hubiera dado esos atributos que escuché, que oí, fíjense, no tendrían pecado. Pero ya está poniendo sus atributos. Y si aún así no crees, entonces es pecado. Juan 16, acuérdense, verso 8, 9. Ese es el pecado, no creer quién es Jesús. Pero ahora han visto, y aún así nos han aborrecido, tanto a mí como a mi Padre, para que así se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos. Sin causa
me aborrecieron. ¿Cómo van a aborrecer sin causa a Jesús si Jesús nació hace 2000 años? ¿Esto es contradictorio o hay un error aquí o se trata del mismo Dios, verdad? Sin causa me aborrecieron. Esto está en los Salmos, vete antes de David, inclusive, mis hermanos. Sin causa me aborrecieron. Ya estaba Jesús ahí, es eterno. Cuando venga el Paráclitos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Fíjate, Juan, el Bautista, dando testimonio de quién es Jesús. Y fíjate, junto a Juan, ¿quién está? El Espíritu Santo dando testimonio. Mi hermano, cuando tú das testimonio de quién es Jesús, no tu testimonio, cómo te fue, qué hiciste, si te torciste el pie y no te lo torciste, si te fue bien, si quién sabe qué. No, mi hermano, el testimonio de quién es Jesús. Cuando hablas, hablas de Jesús, no de ti. Si tú das testimonio de Jesús, no estás solo, te estás dando cuenta. Es el Espíritu Santo, está ahí. Él es el que está dando testimonio, ya no eres tú. Y vosotros, dice, sois testigos. ¿Por qué? Porque están conmigo desde un principio. Mis hermanos, somos testigos, pero no estamos solos. Está el Espíritu Santo, está Él, Jesús, Yeshua, como Espíritu vivificante, viviendo en nosotros. Acuérdate, Dios encarnado, tabernaculiza en ti, vive en ti. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos al verso 6. Este es el amor. Este es el amor, porque acuérdate que nos habla el versículo 5 de ese amor y de amar a los hermanos. Este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Ese es el amor, caminar en sus mandamientos. Y ahora fíjate que dice, y este es el mandamiento. O sea, todos los mandamientos, pero hay uno. Fíjense, todos los mandamientos son uno, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Ese es el mandamiento, caminar en él. Salmo 67. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, bendícenos, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y en todas las naciones te alaben y te glorifiquen. ¿Estamos comprendiendo? Este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Vamos a ver qué nos dice Juan 14. Vamos del 15 al 31. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de la verdad. Jesús ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Pero fíjense la promesa, vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en, tabernaculizando. ¿Ya se fijaron? En vosotros. No os dejaré huérfanos, huérfanos, como papá. Vengo a vosotros, ¿como qué? Pues como papá, porque ya no somos huérfanos. Él es nuestro padre. Aún un poco el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, yo soy la vida, acuérdate, lo que veíamos en el capítulo 1, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está el tabernáculo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos tabernáculo, morada con él. ¿Ya se fijaron? Tabernáculo, morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino de quién? Pues del Padre, el Logos. O sea, Jesús dice, no es este cuerpo humano lo que están viendo. ¿Estamos comprendiendo? No pierdas de vista Juan 1.
capítulo 1, versos 1 y 14. Acuérdate, estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, todos los atributos, y os recordará todo lo que les dije, todos los atributos que nos ha enseñado. Por eso cuando tú, mis hermanos, empiezan a ver sus atributos y los empiezan a relacionar, los empiezan a identificar a la luz de su gracia y de su misericordia, y buscas solamente atributos en la palabra, mis hermanos, pues entonces es fácil que relaciones cualquier palabra que está aquí en la Biblia, porque cada palabra es un atributo. Estamos comprendiendo. Vamos a empezar a hacer esos ensayos. Voy a tratar de hacerlo con cada uno de ustedes de una manera personalizada para que lo vayan viendo, lo vayan experimentando, ¿sí? Y vayan gozándose, mis hermanos, en ver y descubrir esa revelación que nos da nuestro Dios, porque ahí está, ya nos la dio, pero estamos ocupados en muchas cosas y no le hacemos caso. Fíjense la promesa, paz les dejo, mi paz os doy. Paz, un corazón conforme a su voluntad. Shalom. Yo os la doy no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oíste que yo os dije, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os regocijarías de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Por qué aquí afirma esto Jesús? El Padre es mayor que yo. Mis hermanos, porque ahí está Jesús como hombre. No se va a quedar como hombre, como cuerpo físico, se queda como espíritu, se queda como padre, por eso dice, me voy y regreso, no los dejo huérfanos. Físicamente, Jesús en ese momento no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, mis hermanos. Como espíritu, es omnipotente, es omnisciente, omnipotente, tiene todo el poder, es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, pero también es omnipresente. Está presente en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, porque es eterno. Estamos comprendiendo. Olam, ¿se acuerdan? Olam, ese atributo, eternidad. O Yadá, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo en los atributos que les mando por la tarde, Yadá, que es no solamente conocer, sino también el que nos lleva a la adoración. O sea, conozco a Dios para adorarlo y entonces al conocerlo, lo único que sale de mí es adoración. ¿Adoración a qué? Si leyeron todas las citas que pusimos ahí y las oraron, pues todas dicen oración, adoración, alabanza, honra, gloria, tributo a su nombre. Estamos comprendiendo. Ese es Yadá. Ese es su atributo, Yadá. Es lo que nos dice aquí, mis hermanos. Les he dicho esto antes de que suceda. Él ya nos lo dio a conocer para que cuando suceda, ¿para qué nos da a conocer las cosas? Dice, creáis. ¿En qué vamos a creer? Pues en su nombre. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, dice Jesús. Vamos al verso 7. Cuando Jesús revela su nombre, me pone en alerta, prende un foco dentro de mí que está en alerta, mis hermanos. ¿Por qué? Cuidado, ahí está el anticristo. Si yo predico algo diferente a Cristo y Cristo crucificado, entonces es mi predicación. Estamos comprendiendo. Estábamos comentando en estos días, ¿verdad? Comentaba con mi esposa y con algunos otros hermanos y les decía, tenemos que entender este versículo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Son tres partes, pero las tres están unidas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si yo le quito crucificado y nada más predico a Cristo, me quedo con el nombre y entonces pido el nombre para que yo sea bendecido. En la mañana estaba viendo un TikTok y ponen atributos del nombre y dice, este atributo te bendice de esta manera para que tú mejores tu economía,
tu salud y no sé qué tantas cosas. Y entonces les ponía yo el Salmo 67, por ejemplo, y le decía, el conocer el atributo del nombre de Dios es para honrarlo y glorificarlo, somos bendecidos para eso. Y alguien pone ahí, ¿me podrías dar, por favor, un nombre, verdad? Para que yo pueda estar seguro que Dios bendice a mis hijos y bendice la economía de mi casa. Y les volví a poner, por ejemplo, el Salmo 67, número 6, la oración sacerdotal, el propósito, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de conocer el nombre? El propósito de conocer el nombre. Me vas a decir, ya te saliste del tema. No, fíjate, el propósito de predicar a Cristo, su nombre, es crucificado. Están crucificadas todas las cosas carnales y materiales. Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Si predicamos el nombre nada más para ser bendecidos materialmente, pues somos Caín y estamos mal. Cristo crucificado, que está crucificada la carne. ¿Para qué? Para darle la honra y la gloria en espíritu a Él, porque solamente es digno de suprema alabanza y por eso le tributamos alabanza. No le quites crucificado, mi hermano. Estamos comprendiendo. Y peor todavía, fíjate, predicamos a Cristo crucificado. Si le quito crucificado y le quito Cristo todavía, pues entonces nada más me quedo con lo que yo te predico. Y yo te predico, pues lo que a mí me enseñaron, mi hermano. Y yo te predico la visión de mi iglesia, la mía, ¿eh? Porque la de Cristo es una, pero entonces ahí mi iglesia sería otra. Yo tengo la visión de que nosotros vamos a hacer esto y vamos a enfocarnos en aquello. Y entonces cada quien predica lo que quiere, porque ya le quitamos predicación de Cristo y crucificado. No solamente le quitas crucificado, le quitas Cristo, quitas el nombre. No es predicar el nombre para salir beneficiados. Ayer comentaba acá con mi esposa, con mis hijas, y me decían, bueno, ¿por qué a veces la gente nos pregunta, pero, y entonces, ¿por qué si estamos en Cristo, por qué nos va mal? No es que nos vaya mal. A los ojos del mundo aparentemente nos puede ir mal. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué se sienten bien a pesar de que les va mal? Pues es que no nos está yendo mal, mis hermanos. Estamos siendo bendecidos. Y mi esposa le señalaba y le decía, pues nos tiene aquí en su mano, ¿no? Estamos resguardados en su mano. Por eso no nos sentimos mal, a pesar de que está la prueba, a pesar de que está la tribulación. ¿Por qué? Pues porque está sostenido por Cristo. Estamos comprendiendo. Mis hermanos, enseñemos a la gente no a depender de Cristo para sacar algo de provecho. Y que estando en Cristo no nos va a ir súper bien, vamos a tener bienes materiales, voy a tener la casa que siempre soñé, el coche que siempre soñé, el dinero en la cuenta bancaria que siempre soñé, mis hermanos. Ponte a trabajar, hazlo y vas a tener dinero. Me estoy explicando. Enseñémosle a la gente a que tienes el nombre y conoces el nombre para adorarlo y glorificarlo. Y va a haber ataque, claro que sí, pero en medio de la prueba, Él está ahí. Estamos comprendiendo. Alerta con los anticristos, mis hermanos, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Por eso predica a Cristo crucificado. ¿Te estás dando cuenta? Este es el engañador, este es el anticristo, dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Fíjense, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? Vamos a Primera de Juan 4, del 1 al 21, es bien claro. Amados, no creáis a todo espíritu, no le creas a todo predicador, mi hermano, no le creas a todo profeta que se te aparece. Probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Fíjate, te lo está diciendo a ti. Aquí no le está hablando a los profetas, te lo está diciendo a ti. Tienes que analizar y tienes que entender lo que te están predicando. Si te están predicando evangelio de prosperidad o te están predicando a Cristo encarnado y glorificado. Estamos comprendiendo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, escucha esto, decir que Jesucristo vino en carne o Jesucristo se encarnó es reconocer y confesar a Jesús. Y si no lo confiesas, no eres de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. No eres de Dios porque no confiesas que Jesús es Dios. Estamos comprendiendo que Jesús es ese Dios encarnado. Este es el anticristo del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Eres de Dios, eres de Jesús. Los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Si te estás dando cuenta, mayor es el que está en vosotros. ¿Quién? Pues Cristo, que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahí está la clave, mi hermano. ¿Cómo puedes saber si alguien que te está hablando es de Dios o es del anticristo? ¿Cómo puedes saber si es evangelio de prosperidad o es el evangelio de Cristo? ¿Te estás dando cuenta cómo? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Estamos entendiendo. Cuando tú conoces a Dios, lo que le predicas a los hermanos es su amor de Él. ¿Y su amor de Él qué es? Pues los atributos de su nombre puestos sobre esos hermanos. Estamos comprendiendo. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Fíjense, Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Es el conocimiento. ¿Qué es la vida? Conocimiento de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así nosotros somos en el mundo. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo aborreces a tu hermano? ¿Cómo lo aborreces? Si amarlo es poner los atributos de su nombre, ¿cómo lo aborreces? Pues no poniendo los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este es el mandamiento que tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo amas a tu hermano o cómo lo aborreces? Cuando pones o no pones sus atributos. Tú hazlo, mi hermano. Llegará el momento en que
pues te corten o te dejen de hablar o te digan ya no. Bueno, pues tú lo hiciste. Tú sigue poniendo el nombre sobre la gente. Habrá alguien más que le pueda compartir y llegue y a lo mejor conoce a nuestro Señor y entonces por gracia, ¿verdad? El Señor le va a hablar a tu familiar y no directamente por ti. Pero eso no quiere decir que dejes de hacerlo. Tú hazlo, hasta donde te lo permitan. Si ya no se puede, no importa, mi hermano. Tú sigue compartiendo el nombre y poniéndolo sobre la gente, sobre los hermanos, porque alguien llegará y le compartirá a ese familiar que tú quieres. Vamos a repetir el verso 7 de segunda de Juan 1. Él pone su nombre, acuérdate, nos está alertando sobre esos anticristos. Muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y es el anticristo. Al respecto, mi Señor Jesús, fíjate, va a declarar lo siguiente. Vamos a nuestra lectura, que sería primera de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 29. ¿Te acuerdas? En la primera carta de Juan ya habíamos visto esos dos capítulos que nos hablan del anticristo. Fíjense, niñitos, es la hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. No solamente uno, muchos, pululan, mis hermanos, hierven así como un hervidero, salen por todas partes. Por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y aquí voy a hacer una pausa. A veces a veces estaba platicando con otra persona de una religión diferente, ¿verdad? Y me dice, es que aquí está muy claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los protestantes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, refiriéndose a la iglesia romana. Y le digo, aquí no dice eso. Eso es lo que te han enseñado. Fíjate lo que dice después. Vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Le digo, fíjate y pon atención. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, los que salieron de nosotros no son los que se salieron de una iglesia. Los que salieron de nosotros, mis hermanos, son los que niegan que Jesús es el Cristo. Esos son los mentirosos, no los que se salieron de una iglesia o de una congregación. ¿Y saben qué? Tiene la razón esta persona con la que hablé, tiene la razón porque los protestantes usamos también este verso y les decimos, no, los católicos son los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pues los católicos también, algunos dicen que Jesús es el Cristo, mi hermano, a su manera, a su forma, pero pues también dicen, aunque no lo confiesan ni lo creen, como lo creemos nosotros. Decir que Jesús es el Cristo es decir que Jesús es Yahvé, el Padre. Pero mis hermanos, ¿cuántas congregaciones que se denominan protestantes o evangélicos niegan que Jesús es el Cristo? Porque te dicen, no, es que Jesús no es el Cristo. Bueno, sí es el Cristo, pero no es el Padre. O sea, nada más es la segunda persona o nada más es el Hijo. ¿Estamos entendiendo quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Romanos, ¿se acuerdan? 9:5. Cristo, el cual es Dios. Un solo Señor, un solo Dios. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Este es el anticristo, dice. El que niega al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo, estás negando al Padre y al Hijo al mismo tiempo. ¿Por qué, mi hermano? Pues porque Él es el Padre. Acuérdate de los quiasmos que te dije, repásalo en Juan 14:6, repasa esos dos quiasmos. El que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Si tú confiesas que Jesús es el Cristo, pues estás confesando que Él es el Padre, estás comprendiendo. Lo que vosotros oísteis desde un principio, permanezca en vosotros. Esto es lo que oímos desde un principio, mis hermanos.
Si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Conocimiento de quién es el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros. Llámense como se llamen, protestantes, evangélicos, católicos, testigos, no sé cómo se denominen o se llamen, mi hermano. Cuidado con los que intentan engañarte. Aunque en cuanto a vosotros, fíjense, tú que estás escuchando, la unción, o sea, el Espíritu Santo que de Él habéis recibido, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando sea manifestado, tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su venida. Cuando Él venga y no sepas quién es, mi hermano. Imagínate, va a venir y tú dices, a ver, estoy esperando a Jesús el Cristo, que baje crucificado. Y sorpresa, baja y no sé, déjame parafrasear y fantasear, se presenta como el Elaión. Y tú dices, ¿y eso qué es? ¿Cómo que qué es, mi hermano? Es un atributo de su nombre, el Altísimo. Cuando Él se presenta con uno de sus atributos, lo reconoces inmediatamente. ¿Y dónde se presenta contigo? Todos los días cuando tú tienes tu cita personal con Él y abres tu Biblia, Él se está presentando contigo con todos sus atributos. Pero si tú no lo ves, mi hermano, porque estás buscando la solución de tus problemas, pues entonces vas a seguir buscando en la Biblia la solución de tus problemas. Pero si abres tu Biblia y buscas sus atributos en cada palabra, vas a ver cómo Él te empieza a revelar y te dice, mira, aquí estoy. Y entonces dices, oh, aquí está Él. Estamos comprendiendo. Si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra justicia ha nacido de Él. ¿Qué es obrar justicia? Pues lo justo, mis hermanos, acuérdense, es decir, Cristo es el Señor. Eso es lo justo. Lo justo es reconocer quién es Él. Y lo contrario, aquí dice, es anticrístico. Vamos al verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Alguien te compartió, bien o mal, no lo sé, ¿verdad? Como hombres somos perfectibles y cometemos muchos errores. Pero alguien te compartió y te dijo, acepta a Jesús como tu Señor. Acuérdate, ese es el primer amor. Jesús es el Señor, el Cristo, Dios, Yahvé encarnado. Eso es lo que estás diciendo. A lo mejor no te lo explicaron, a lo mejor no te dijeron. No importa, mi hermano, pero te dieron la palabra, te dieron el tip, te dieron la promesa de Dios. Si no la has desarrollado, si no has, no te has esforzado en permanecer en Él, en conocerlo, ese ya es problema tuyo, mi hermano. Pero cuando tú vas a sus pies para conocerlo todos los días y escudriñas su palabra con la finalidad de conocerlo más y más y más para adorarlo y glorificarlo, mi hermano, Él te va dando más. Fíjate, no eches a perder las cosas que han forjado. Alguien forjó el atributo Jesús es tu Señor en ti. Puso el nombre sobre ti. No lo eches a perder con doctrinas. Identifica, acuérdate, identifica las predicaciones. Identifica, mi hermano. Algunos me dicen, es que estoy escuchando una predicación de un hermano. Identifica las predicaciones. Esa predicación que estás escuchando habla del nombre de Jesús o el nombre de Yahvé o de alguno de sus atributos y le da toda la honra y la gloria. Escúchalo, mi hermano. No me pidas permiso. Escúchalo. Pero te está hablando del evangelio de prosperidad.
Ya lo vimos ahorita como nos enseñó nuestro Señor a identificar eso. Pues no lo oigas, mi hermano, porque es anatema. Estamos comprendiendo. No eches a perder las cosas que el Señor forjó, porque alguien puso su nombre sobre ti. No eches a perder eso. Cuidado. Vamos a 1 Corintios 8, 1, 13. Fíjense, ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Escucha esto, escucha lo sacrificado a los ídolos. Y tú puedes pensar, son sacrificios que le ofrecen a los ídolos de madera y a las imágenes. No, mi hermano, fíjate, puedes estar en una congregación o en una iglesia que dicen que son cristianos, llámese de la religión que quieras y de la denominación y congregación que quieras. Cuidado, fíjate, sabemos que tenemos conocimiento. Acuérdate, no es conocimiento por conocer, porque seríamos Caín. Acuérdate de eso. Conocimiento para adorar, para glorificar, su conocimiento de Él, para saber quién es y poder rendirle el tributo y el honor que solamente su nombre merece. Estamos comprendiendo. No, no conocimiento para qué nombre le puedo poner encima a mis hijos para que sean bendecidos y les vaya bien y tengan dinero y se casen con un millonario o una millonaria y los mantenga. No, mi hermano, no. Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, cuidado, en tanto que el amor edifica. ¿Estás comprendiendo? No lo hago por ustedes, pueblo mío, sino por amor a mi nombre. ¿Estás comprendiendo en qué consiste el amor? El amor a los hermanos es el amor al nombre de tu Dios. Por eso pones el nombre de tu Dios, de tu Señor, de Yeshua. Lo pones encima de tus hermanos. El amor edifica. ¿Qué es lo que estás haciendo? Edificando, edificando su nombre en ese hermano. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguien ama a Dios, ha sido conocido por él. ¿Estás comprendiendo en qué consiste el conocimiento? Conocimiento de Él, el amor a su nombre. Acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada, nada es en el mundo y que ninguno es Dios sino uno. Eso ya lo sabemos, todos lo sabemos. Porque aun cuando haya los llamados dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Ya lo vimos en el capítulo 1 de Juan, ¿te acuerdas? Jesús, Yeshua, el Logos, Dabar. Y nosotros somos para Él y un solo Señor. 2 Corintios 4, Efesios 4, etcétera. Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ya te diste cuenta? No en todos. Más bien algunos habituados hasta ahora a los ídolos, evangelio de prosperidad, ¿estás comprendiendo? Evangelio de uso el nombre para bendecir a mi gente y que todos compren casa y todos tengan trabajo y que todas las mujeres se casen, o todos los hombres. No, mi hermano. Comen como sacrificado a los ídolos, su conciencia siendo débil es contaminada. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores. No se está refiriendo a eso, escucha. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. Porque si te viera alguno a ti que tienes conocimiento, esto es para ti que estás escuchando, para la oreja, mi hermano, sácate la cerilla. Fíjate, si te ve alguien a ti comiendo un sermón de la palabra de Dios para tu vientre, eres piedra de tropiezo. ¿Estás escuchando? ¿A dónde dice eso? Aquí.
si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado en un lugar de ídolos, ay, pero si estoy escuchando un sermón en la televisión, en internet, en no sé en dónde, en el radio, y es de un pastor de quién sabe qué, ¿es evangelio de prosperidad, mi hermano? Es anticrístico. Y si alguien te ve que estás haciendo eso, fíjate, no será estimulada la conciencia del que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos. Lo estás contaminando para que él también siga escuchando y tú sigas escuchando y todos se sigan perdiendo. ¿Estás comprendiendo a qué comida se refiere? Es el alimento espiritual. Entonces, por tu conocimiento, es que yo ya soy grande y yo puedo discernir entre este evangelio. Mi hermano, si ya viste que ese predicador es anticrístico, ya no lo pongas, ya no lo escuches. Por tu conocimiento está siendo arruinado. Escucha, arruinado el débil, el hermano por quien Cristo murió. Tú lo estás arruinando. ¿Estás escuchando? Y así pecando contra los hermanos. ¿Cómo? Tú, sí, tú pecando contra los hermanos por estar escuchando eso y golpeando fuertemente sus débiles conciencias, no solamente pecas contra ellos, los golpeas. ¿Estás escuchando? Fíjate, contra Cristo pecáis. Estás pecando contra Cristo. ¿Te quedó claro, mi hermano? Por eso, si la comida te da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Si ese sermón no contiene a Cristo y a Cristo crucificado, no lo escucho para no ponerle piedra a mi hermano y estarlo golpeando y estar pecando contra él y lo peor de todo, estar pecando contra mi Señor, Cristo, mi Dios. Repetimos el verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no eches a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. No lo eches a perder, mi hermano. Él te reveló su nombre para que no eches a perder su doctrina. Conoce su nombre y conoce su doctrina, la doctrina de Cristo. No la eches a perder con sermones de prosperidad. ¿Estás entendiendo? No la eches a perder. Y peor, hay otros que te están viendo. Pero entonces, ¿por qué este hermano, esta hermana, no sé quién sea, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el hijo, el sobrino, no sé quién sea, pero por qué está escuchando esto? O sea, no pasa nada. Entonces, no, si es anticrístico, ya no lo escucho. ¿Por qué? Porque estoy echando a perder a los demás. Y los demás dicen, pues no pasa nada, al fin que él lo sigue escuchando. Dice que conoce mucho y lo sigue escuchando. ¿Estás entendiendo? Vamos a ubicarnos en Primera de Corintios 1. Y vamos primero del 1 al 13, luego 17 al 18, 21, 24 y 31, mis hermanos. Pablo, llamado a ser un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. No es para todos, los que fueron escogidos y santificados para creer en su nombre, llamados a ser santos, o sea, apartados para su servicio, para levantar su nombre y confesar su nombre, con todos los que en cualquier lugar, es que nada más habla del nombre, yo no lo estoy diciendo, lo dijo Pablo, aquí está, fíjate, todos los que en cualquier lugar que dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estoy parafraseando, no estoy inventando, no estoy sacando de contexto, estoy proclamando lo que dice textualmente el versículo. Invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo de ellos y nuestro. Dos puntos y seguido. Vamos a escuchar qué nos dice. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias siempre a mi Dios acerca de vosotros a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Su gracia, ¿te acuerdas? El poder, los atributos de su nombre. Porque dice a todos los que invocan el nombre. No pierdas de vista eso, por eso te lo puse ahí en mayúsculas. Por cuanto, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, los atributos de su nombre. ¿Dónde dice eso? Aquí mira, coma, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Palabra de qué? Pues las palabras de los atributos, lo que él escucha, lo que él te dice, de todo conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Pues del único Dios verdadero, de su nombre, de quién es él. Así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros. Acuérdate de Juan, el Espíritu Santo, Juan el Bautista, ¿te acuerdas? El Espíritu Santo, somos testigos de Cristo. Testificamos quién es Él. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Para qué te dio esos dones Dios? Para que testifiques quién es Cristo, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se va a manifestar Cristo como Señor si tú no lo predicas, mi hermano? Ve Romanos 10, ora con Romanos 10, el cual también os sostendrá hasta el fin, irreprensible en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego, pues, hermanos, otra vez, fíjate, por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, fíjate, por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que habléis todos una misma cosa. ¿A quién le está hablando? A todos los que invocan su nombre, no a las iglesias, a las congregaciones, a los templos, a las religiones, a no sé qué tantas cosas, ¿sí? Que hablan de lo que quieren. Todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, el mismo espíritu, la misma predicación, mi hermano. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor alguien me dice, entonces, todos en todas las iglesias tienen que predicar hoy, segunda de Juan 1:7, Jesús Dios encarnado. No, mi hermano. Todos en todas sus congregaciones tienen que predicar el nombre de Jesús, que pueden predicar cualquier capítulo de cualquier libro de la Biblia, cualquier versículo y cualquier atributo, pero el nombre es el mismo. Y entonces todos predicamos una misma cosa, enteramente unidos en una misma mente. El Espíritu Santo es la mente, en un mismo parecer, el mismo sentido. Es lo que dice Filipenses 2. Tengan el mismo parecer, el mismo sentido, la misma manera de pensar. Dice Pablo, tenemos nosotros la mente de Cristo. Otras traducciones dicen, tenemos el Espíritu Santo y por eso pensamos como Él. Primera de Juan 5:20 nos dio entendimiento para que conozcamos y entendamos que estamos en el verdadero Jesucristo. Es que digo un montón de cosas y un montón de atributos. Mi hermano, pues es todo, cada palabra es un atributo de su nombre. Cada palabra que está en la Biblia. Un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Quiero decir esto, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de la denominación de no sé qué, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Ay, no, yo soy de la denominación de tal, yo soy de la congregación de quién sabe qué, yo soy de la iglesia de no sé qué, yo soy de la religión de no... Divisiones. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Ponle aquí el nombre de tu denominación. Los evangélicos, los protestantes, los quién sabe qué, los católicos. ¿Acaso fue Pablo o ese católico o ese protestante fue crucificado? No, ¿verdad? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de? ¿Te bautizaron en el nombre de tu congregación, mi hermano?
Yo te bautizo en el nombre de el protestante no sé qué, ¿sí? Cuidado, mis hermanos. Aquí estamos hasta el verso 13, vamos al 17. ¿Por qué no me envió Cristo a bautizar? Ah, ¿ya ves cómo no fuimos enviados a bautizar? Fíjate, no fuiste enviado a bautizar de esa manera en el nombre de Pablo o en el nombre de Cefas, católico, ¿no? El papa, el primer papa y no sé qué tanto rollo andamos inventando. No, dice, sino anunciar la buena noticia. Y ya estuvimos viendo que la buena noticia es, ¿quién es Él? Cristo, Cristo crucificado, Jesús. No con sabiduría de palabra, para que no sea vaciada la cruz de Cristo. No, no es conocimiento vano, mi hermano. Verso 18, porque la palabra de la cruz, ahí está lo que te estaba diciendo, Cristo crucificado, ¿te estás dando cuenta? Ciertamente es necedad para los que se están perdiendo. Ay, pero ¿cómo voy a predicar que Cristo está crucificado? No, no te estoy diciendo que prediques a Cristo crucificado, ni es lo que dice la palabra. Predicamos a Cristo crucificado porque es su obra, donde Él se encarnó, murió, fue resucitado, fue exaltado y está sentado en el trono. Esa es la doctrina de la predicación de Cristo crucificado, mi hermano. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor. Esa es la doctrina. Y estamos entendiendo. La palabra de la cruz es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros, ¿qué es? Fíjate, poder de Dios. ¿Y qué es el poder? Shem, su nombre, en griego, onoma, el nombre. Verso 21, por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría, fíjate, dejó de conocer a Dios. Y entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, fíjate, no buscamos. Proclamamos a Cristo crucificado. Proclamamos, evangelizamos, discipulamos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, escándalo. Para los gentiles, necedad. Mas para los llamados en su nombre, sean judíos, griegos, fíjate, Cristo es poder de Dios, o sea, el nombre de Dios, sabiduría de Dios, el conocimiento de quién es Dios, para que como está escrito, todo esto tiene un solo propósito. Verso 31. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Toda la gloria es para Él. Y termino con esta oración. Josué 24, 14 al 16. Tú que escuchaste este sermón, dice la palabra. Ahora pues temed a Yahvé y servirle con integridad y en verdad, y apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis. Mi hermano, escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses de tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Y respondiendo el pueblo, espero que lo digas en tu mente y en tu corazón y con todas tus fuerzas. Dijo, lejos esté de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Dios encarnado. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Hermano, qué maravilla que el Señor nos haya dado de su espíritu para, pues que la excelencia no esté en nosotros, ¿no? Ni en porque somos vasos de barro. Gracias a Amén, Dios porque podemos hablar y proclamar su nombre, no de nosotros, sino por medio de su Espíritu Santo. amén, amén. La gloria es para Él. Amén. Amén. Gloria a su nombre, sí. Y bueno, hay varias citas ahí que nos compartieron, está relacionado con lo que estábamos comentando, mis hermanos, y estamos enfocados en eso.
repasen lo que vimos, lo que nos enseñó el día de hoy. Al ratito subimos la grabación, les mando el audio en unos momentos, la grabación también en un ratito más. Acuérdense que se tarda un poquito, pero mis hermanos, estemos en el mismo canal, honrando y glorificando su precioso nombre. Amén. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo miércoles, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Gloria a nuestro Señor. Amén. Bendiciones para todos. Mil gracias. Que Dios les siga Igualmente. dando fortaleza. Igualmente, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.